Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos, como todos los miércoles, en una nueva edición del Embudo Extra en nuestro sitio de internet www.elembudo.tv para contarles algunos detalles de lo que está pasando políticamente por estas horas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya lo veníamos diciendo y se ha proliferado la información. El domingo lo comentamos en nuestro programa del Embudo habitualmente en la pantalla del canal provincial. La incorporación de Joaquín de la Torre al gabinete de María Eugenia Vidal. Incorporación que se va a terminar haciendo efectiva recién en los primeros días del mes de agosto, porque hay una cuestión técnica que saldrá allí, que es el desdoblamiento del Ministerio de la Producción para la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tendrá a su cargo al actual ministro de la Producción, al señor Elostondo. ¿Por qué? Bueno, porque para que llegue Joaquín de la Torre al Ministerio de la Producción, Vidal tuvo que correr al actual ministro. Como no lo quisieron echar, porque además eso podía llegar a provocar algún tipo de conflictividad con el radicalismo, uno de los socios y aliados del Frente Cambiemos, han decidido desdoblar el ministerio y dejarlo a Elostondo a cargo de un área. Pero para eso necesitan una aprobación de la Cámara de Diputados y de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que ahora entra en receso, y entonces hasta el mes de agosto eso no se rehabilita y por ende no habrá asunción formal de Joaquín de la Torre, por lo menos hasta los primeros días del mes de agosto. Pero está absolutamente confirmada la llegada de la Torre al gabinete, ya lo ha dicho la propia gobernadora María Eugenia Vidal, y además ya de la Torre se mueve como ministro, aunque todavía sigue siendo intendente de San Miguel, porque el acto formal requiere también de la aprobación de la licencia de Joaquín de la Torre, el acto de asunción del nuevo intendente, que en este caso corresponde sea Jaime Méndez, así que estas dos cuestiones se tienen que resolver y finalmente se van a hacer oficiales o se van a concretar en los hechos, por lo menos en los primeros días de agosto, no antes de esa fecha. Es decir, que todavía falta un tiempo para que definitivamente, o por lo menos ya Joaquín de la Torre deje de ser el intendente de San Miguel. Hay muchos movimientos políticos que tienen que ver justamente con la realidad que se está viviendo hoy en la Argentina. El tema preponderante de estas horas, sin lugar a dudas, es los efectos que produjo el famoso tarifazo en los servicios públicos, que sin lugar a dudas el gobierno no evaluó con profundidad cuáles iban a terminar siendo los efectos del mismo en la sociedad civil. Los efectos fueron mucho más gravosos que lo que quizás se imaginaban en el gobierno, más allá de si la medida era necesaria o no era necesaria tomar en función de la crisis energética que vive la Argentina después de 12 años de populismo exagerado y de cobrar tarifas que en realidad no llegaban ni siquiera a provocar la posibilidad de cubrir los costos de las empresas. No porque las empresas no los pudieran cubrir en el gasto diario, porque en definitiva lo que no se cobraba de tarifa se lo terminaba dando el Estado como subsidio. Eso era un incremento importantísimo del gasto público. Eliminar o por lo menos reducir ese gasto público, que entre otras cosas es generador de inflación, porque es emisión también de moneda, provocó este golpe fortísimo al bolsillo de muchos argentinos cuando les empezó a llegar la tarifa de energía eléctrica o la del gas sobre todo. Se han presentado amparos, han habido intendentes que se pusieron al frente de esta discusión y han presentado amparos, la justicia tomó en cuenta esos amparos y el gobierno tuvo que retroceder a comienzos de esta semana en una conferencia de prensa que encabezó Marcos Peña diciendo, bueno, lo que aquí se va a hacer es retrotraer a la última tarifa antes de los nuevos precios con un aumento como máximo del 400%. Así que la gente empezará a recibir ahora la factura con lo que pagó la última vez antes de esta nueva modalidad, pero con un máximo de aumento del 400%, que no es poco tampoco, es decir, 400% es un aumento fuerte. Pero, bueno, en el gobierno creen que es necesario. Después hubieron algunas declaraciones del presidente Macri que llamaron mucho la atención, como por ejemplo el día que fue a un acto y dijo: si alguien está en su casa en remera y en patas, está gastando más de lo habitual en energía. Eso en algunos sectores no cayó bien. Macri parece que estaba convencido de que eso había sido algo que se entendió y que estuvo a la altura, digamos, de lo que la gente quería entender de lo que significaba justamente el ahorro de energía. Está Macri
le diría como obsesionado con el tema, ¿no? Todavía fue a la rural y pidió que apagaran la calefacción en el 150 aniversario de la Sociedad Rural Argentina. Bueno, parece obsesionado Macri con este tema del ahorro energético. Ahora, en términos políticos, tanto el tarifazo como la inseguridad, que la hay y mucha en la provincia de Buenos Aires, podría terminar de demoler una de las estrategias que tenía pensado el gobierno, que era lograr llegar al 2017 con un mejoramiento en la economía, pero además con un peronismo absolutamente dividido en cuanto más partes mejor. Y esas partes son Sergio Massa por un lado, al cual si bien no está dentro del Partido Justicialista, se lo considera un ala vinculada al peronismo, el kirchnerismo o el cristinismo más ortodoxo, los intendentes, denominados los intendentes dialoguistas, que la mayoría de ellos formó y forma parte del Frente para la Victoria, y por otro lado, la creación de un nuevo espacio que podría denominarse properonismo, también con cierto nivel de alianza con el gobierno nacional y provincial para presentar otra opción que permita y haga que una división de la oposición en estos términos le resulte quizá más sencillo al oficialismo el año que viene exhibir un triunfo, digamos, en las urnas, lo que en términos de continuidad política hacia el 2019 es muy distinto que perder las elecciones de medio tiempo. Ya ha pasado en la Argentina que cuando un gobierno pierde las elecciones de medio tiempo, después tiene serias dificultades para seguir primero su camino y después, obviamente, ganar las elecciones que son las definitivas en cuanto a los poderes ejecutivos. Ahora, tanto el tarifazo como la inseguridad están provocando el efecto contrario en la política, por lo menos de la oposición, porque hay casi, les diría, tendencias hasta involuntarias de terminar juntándose. Estamos viendo hoy miércoles, para dar un ejemplo, una conferencia de prensa en la ciudad de La Plata, encabezada por Martín Insaurralde y por un intendente vinculado a Sergio Massa. ¿El tema cuál es? Las policías locales. Los intendentes se han reunido el lunes en Ituzaingó, gran parte de ellos, no todos, y dijeron, bueno, tenemos que avanzar en una ley que regule las policías locales y que tenga absoluto manejo el intendente de la policía local, porque ya hemos invertido mucho dinero y tenemos que tener esa posibilidad de manejar nosotros la policía local y no como ahora, que la policía local termina siendo en realidad una dependencia más de la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso ha sido presentado por Insaurralde y por el intendente Di Cesare del partido de General Alvarado, que es más conocido como Miramar, digamos, el partido de Miramar. Esto es un dato de un acercamiento, sin lugar a dudas, entre el masismo y el peronismo o el Frente para la Victoria. No es el único, se habla de un partido de fútbol en Merlo en las próximas horas, donde el anfitrión Gustavo Menéndez recibirá a varios intendentes de su espacio político y a Sergio Massa. Otro dato de la realidad. A eso hay que sumarle algunas declaraciones, por ejemplo, del intendente de Escobar días pasados, Ariel Sujarchuk, elogiando a Sergio Massa, criticando a Florencio Randazzo y hablando de que hay una especie de tendencia natural a acercarse al masismo. Ahora, ¿qué piensa Massa de todo esto? ¿Massa está convencido de que necesita sumar sí o sí a todos estos intendentes? ¿O lo que viene es una etapa distinta, mostrándose mucho más con Margarita Stolbizer, sosteniendo el discurso de la avenida ancha del medio? Bueno, me parece que hoy el tránsito de Massa camina más por ese lado que por sumar a su lista dirigentes que después, como ha tenido la experiencia ya en el 2013, muchos de ellos terminan yéndose al lugar que mejor les conviene para garantizar su territorio en términos electorales. Y el otro tema es el tarifazo. Ya vemos que esto ha provocado, por ejemplo, la discusión de qué hacer hacia adelante con el tarifazo, ha provocado que se reúnan intendentes que hasta ahora tenían bastantes diferencias, aunque estén en un mismo espacio político. Por eso vimos la foto el lunes de Alberto Descalzo, anfitrión de una reunión, los intendentes denominados, entre comillas, dialoguistas, y los intendentes ultra K, como pueden ser Jorge Ferraresi de Avellaneda o Juan Patricio Musi, intendente de Berazategui. Hubo un dato interesante en esa reunión. No estuvieron ni Mario Ischi ni Alejandro Granados, dos intendentes importantes del conurbano bonaerense, que hoy me parece están más cerca de elaborar alguna estrategia vinculada en lo electoral
al oficialismo desde el peronismo que de sumarse a alguna alternativa planteada o por Massa o por los intendentes del conurbano bonaerense, que no descartan, como lo adelantamos la semana pasada, la posibilidad de, si no sale a jugar, por ejemplo, Florencio Randazzo, o no acuerdan con Massa, armar una alternativa propia que tenga como cara visible al intendente de Loma de Zamora, a Martín Insaurralde. Por ahora son todos globos de ensayo de laboratorio. Por supuesto falta todavía un tránsito y un camino para la definición de estas cuestiones, pero es de lo que hoy se está hablando y especulando en la provincia de Buenos Aires a partir de dos situaciones concretas que golpean de manera directa a la población, que es, por un lado, la inseguridad, algo que viene golpeando hace mucho tiempo a los bonaerenses sobre todas las cosas y a los habitantes del conurbano, y el otro tema es el de los tarifazos, que por supuesto genera la misma preocupación, les diría, más allá de cualquier pensamiento político. Y sobre esto, los intendentes y los dirigentes del Frente para la Victoria se montan para generar también política e incluso, alguno más pícaro que otro, hasta provocar y ayudar a que haya algún momento de tensión social en el conurbano, que ustedes saben ha sido algo latente durante estos primeros 7 meses del macrismo. Así que este es un poco el panorama de lo que está hoy pasando en la política de la provincia de Buenos Aires y básicamente en el conurbano bonaerense, que es donde se define por lo general la elección de la provincia. Así que le quería contar esto en esta edición especial extra del Embudo, como todos los días miércoles. Nos reencontramos con ustedes en cualquier momento. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta el próximo domingo, que nos encontraremos en una nueva edición del Embudo en la pantalla del canal provincial. Chau.